Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablando Pura Paja Podcast. El día de hoy estamos con Mercedes. Vamos a decir el apellido, ¿está bien? Sí, claro. Proaño. Proaño. Ya nos dijo ahí el porqué del apellido, entonces ya nos sentimos más en confianza en decirlo, ¿no? Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación en mi escuela. Últimamente nos están diciendo mucho en mía. Nada, muchas gracias a ti por aceptar también la invitación, por invitarnos acá a tu lugar de trabajo, tu lugar de... Bueno, tu comodidad, digámoslo así, ¿no? Tu espacio. Sí. Tu espacio. El día de hoy nos acompaña, como siempre, la dama del grupo, la señorita sexy de la voz sexy. ¿Cómo están, chicos? Sualis, o Su. Yo siempre le digo Sualis, loco. Solo Señor productor, Pites. Buenas, gracias. Y César, el señor de los lentes. Muy buenas tardes. Están de vuelta. Y mi persona, Andrei Navas. Muchas gracias a todos por seguirnos ahora en este espacio, intentando algo nuevo con lo que es las plataformas de Twitch y, bueno, pronto Facebook y también YouTube, que nos van a poder seguir en vivo, a todo color, y van a ver lo que pasa dentro de una grabación también. Y pues hoy decidimos intentarlo con Mercedes. Ya saludos hasta Ecuador, ¿no? Gente que nos está viendo en Ecuador, gente también en Costa Rica, en Quito, muy bien. Muchas gracias por seguirnos y vamos a arrancar. Como estábamos hablando al principio, los espacios de nosotros están buscando hablar un poco más de la gente en lo que es en el sentido personal, ¿no? Alguien que queremos profundizar más, no a la persona que viene a dar clases, sino a la persona que es, ¿no? Como dije yo, hay mucho en el día a día que no se preguntan cómo estás, ¿no? Y la gente en general, más que todos los latinos acá en Europa, cargamos muchas cosas. Cargamos mucho estrés o tal vez cosas mínimas que al final nos afectan. ¿Cómo está Mercedes? ¿Quién es Mercedes? ¿Y cómo llegó Mercedes a Suiza? Okay. Sí, hace un ratito estábamos hablando sobre este tema de tratar de usted que tienen los chicos. Pero ya lo he normalizado. Asimilado. Bueno, yo soy Mercedes, soy de Quito, Ecuador. Estoy viviendo en Suiza ya 15 años. Este diciembre cumplo 15 años. Diciembre. Sí. Tengo, siempre digo para que lo entiendan bien, tengo 2 hijos. Una hija adolescente que tiene ya más de 15 años, que es mi escuela, y un hijo pequeñito, casi recién nacido, que ya tiene 1 año. Justo en octubre cumple 1 año. Mi podcast. Ay, qué... Eso, felicidades. Mi podcast, Zurich en español, y que les decía que esta entrevista me está sirviendo mucho como en dos formas. Una, como estoy aprendiendo de estos chicos que tienen tanta tecnología. Yo a duras penas tengo mi teléfono y mi micrófono y listo. Pero ellos tenían que venir como media hora antes para instalar todo el equipo. Sí. Y por el otro lado es como sentarse en el otro lugar, como de la entrevistada. Que normalmente soy yo la que hace las entrevistas. Claro. Se siente un poco raro, pero aquí estoy. Y sí, eso. Me gusta mucho poder experimentar también eso de ser entrevistada, ¿no? Porque al final a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí. No, al final eso es también un punto, ¿no? Que, como lo hemos dicho en el proceso de todo lo que llevamos grabado, nosotros no somos psicólogos, pero damos un espacio psicológico para que la gente se estrese, hable, se queje, diga cosas tal vez, pues, que a la sociedad suiza no va a entender, porque tal vez algunos no hablan español, pero que podamos desahogarnos entre nosotros y crear la comunidad. Ustedes no son psicólogos, yo sí soy psicóloga. ¿Ah, sí? Mira, Ya nos bueno, sí. Bueno, explícanos eso.
Qué bueno, Sí, la verdad. yo Excelente, estudié. mami, claro. Ajá, yo estudié y me gradué como psicóloga en Ecuador. Muy bien. Y al mismo tiempo yo ya hacía la preparación para dar clases de español. Entonces terminé mi carrera de psicología, trabajé como en prácticas en una ONG en Ecuador, pero mi inclinación fue siempre más por el tema de la enseñanza. Entonces aquí estoy, hace más de 20 años soy profesora de español, Wow. pero siempre he dicho que la psicología la tengo conmigo en las clases, o sea, el tema de conectar gente, de que los grupos funcionen bien, de que la gente se conecte, de que el ambiente del grupo sea bueno, tiene que ver mucho con la forma, como lo haces como desde tu área psicológica, tal vez desde mi aprendizaje por ahí. Sí, al final estás tratando siempre con gente. O sea, de una La cierta u otra conexión. forma tienes que tener algún conocimiento psicológico también para poder llevar esa sobrecarga, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? ¿En avión? Obvio. No se podía. Estábamos buscando barcos, pero no se mola. El avión, bro. Yo llegué en diciembre del 2000, ¿qué? 9. Wow. Sí, Mucho tiempo, sí. ¿no? Sí, yo vine por lo que la mayoría viene, por amor. Sí, vine con mi ex, que nos conocimos en Quito. Nos casamos y vinimos a ver cómo nos iba aquí en Suiza. Y nos fue bien y por eso me quedé. Sí. O sea, no todo, al final no todo es tan negativo, ¿no? Al final sí. No, todo es positivo, no he dicho nada que sea negativo. No, en el sentido, digamos, en general hay mucha gente que siempre saca lo negativo, ¿no? Y siempre se queja de las cosas malas. Pero al final no reconoce, bueno, sí, me quedé en un país que no es el mío, pero Salí yo adelante. me superé. O sea, al final es como... Bueno, me quedé en un país que no es el mío, pero tampoco lo veo como negativo, porque creo que Suiza necesitaba una profesora de español como yo. Es una muy buena. Es un buen punto. Es que la verdad. Muy buen punto. Pero no, claro que sí. Y yo creo que siempre el comienzo va a ser siempre difícil, el tema de integrarse, el tema del idioma, el tema de, no sé, de todo, de la familia, de la comida, siempre es difícil. Yo creo que el tema más fuerte para mí y para muchos que conozco es el idioma. Porque como saben, podemos aprender el Hochdeutsch, el alemán alto, pero se habla el suizo alemán. Entonces, esto crea, yo creo, una dificultad también en el tema de la integración. Porque tú aprendes algo en la escuela, pero no puedes practicarlo en la calle. Entonces, es difícil. Y también yo creo que para la posición del suizo es difícil, como... yo noto que los suizos siempre hablan conmigo en alemán alto y yo les pido que hablen en suizo alemán porque lo entiendo, pero me dicen que no pueden, es como que va en contra de sus principios, ¿no? No, están acostumbrados a hablar su dialecto entre ellos y eso es entendible, es como que si yo hablo español con mis amigas de Ecuador lo hablaré completamente diferente que hablándolo con ustedes o con mis estudiantes. Entonces creo que va por los dos lados el tema de la integración, el no poder integrarse completamente por el idioma y por el otro lado el suizo que no puede tampoco comunicarse en un idioma que no es el que lo usa a diario, que es el alemán alto. Sí, y yo creo que, porque ha pasado que siento como que hay suizos que... como que crecieron tanto con el suizo, ¿verdad? Que ya no saben hablarlo como en el alemán fuerte. Entonces hay algunas palabras o lo que quieren decir, tal vez ya de tanto hablar suizo, el dialecto ya como que se les olvida el Hochdeutsch. Entonces es como, bueno, no hay manera, o es suizo o no sé. Entonces creo que también es parte de, y bueno, como usted dice, ¿verdad? De que pues, están como en su charco. Entonces es como, bueno, ¿es eso? Yo también prefiero el que me hablen a mí en suizo alemán. Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Alemania y yo me quedé como, uy, ya aquí ya lo veo, porque yo aprendí, por ejemplo, el suizo alemán. Yo no fui a escuelas y no aprendí
el Hochdeutsch. Entonces me he acostumbrado mi oreja siempre a escuchar el suizo alemán y cuando ya llego a un lugar y que me hablan el Hochdeutsch me quedo yo, ayúdenme. Claro, se queda uno bateado un poco, ¿no? Pero sí, esa es una de las barreras, más que todo para el extranjero latino. Creo que es una de las barreras muy, muy grandes que tenemos. Y también yo pondría un poco también la parte de la frialdad de la sociedad, ¿no? Porque el latino es un poquito más fiestero, menos organizado, digámoslo así. Y ahí es también otra barrera, porque yo espero, por ejemplo, que los suizos tengan el mismo tiempo que yo, o no al mismo tiempo, pero yo me lo busco. El suizo tiene ya su horario, su plan de mes, y entonces ahí es donde uno dice, sí, qué duro. Pero creo que tiene sus ventajas también. Y creo que con el tiempo te llegas a acostumbrar y a manejar de la misma forma que la gente de acá. O sea, en mi caso, también, bueno, yo estoy 15 años, me gusta porque es como un respeto por el otro, por el tiempo del otro. Me acuerdo que una vez cuando, no sé, creo que estaba 2 o 3 años apenas en Suiza y tenía una clase con un estudiante y me mandó un mensaje y me dijo, ay, Mercedes, disculpa, voy a llegar 3 minutos tarde. Y yo estaba como, ¿es en serio? O sea, más trabajo le tomó mandar el mensaje que llegar. Claro, que venirse y en ese 3 minutos ya hubiera llegado, claro. Sí. Claro, pero creo que, o sea, para mí tiene mucho que ver con el respeto por el tiempo del otro. Sí, completamente. Perdón, saludos a Vida Verde Spanish School desde... Es la escuela de mi mami en Ecuador. ¡Qué dura nota! Sí, ahí empecé. Gracias. Qué bonito. La verdad es que, sí, bueno, eso como dices tú, ya al final uno se va acostumbrando. Ya después de tantos años ya va entendiendo que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Y que también ya uno tiene que realizar de que no están en las mismas situaciones que estaba antes. Pero digo, al principio eso es difícil de manejarlo, eso es difícil como entenderlo y te lleva un tiempo, 1 o 2 años, mientras te acomodas, conoces a la gente también, porque tal vez yo puedo conocer los mismos círculos latinos, ¿entiendes? Pero ese mismo círculo latino creo que va a ser lo mismo que yo. Entonces al final ahí no es donde no se adapta tan bien. Pero ya poco a poco se va, bueno, aquí tengo que poner atención, aquí no, aquí tengo que realizar el tiempo bien y sí. Yo creo yo creo que también es del lado al revés, porque si fuese que algún extranjero suizo, europeo, lo que sea, va a nuestro país o cualquier país latinoamericano, igual se va como a moldar a nuestras reglas, a nuestro idioma, porque sí o sí va a tener que aprenderlo, porque si no, ¿cómo se va a comunicar? Entonces hay que verlo de las dos maneras. Entonces nosotros también creo que es responsabilidad de nosotros tratar de amoldarnos al sistema para poder entenderlo mejor y no sentirse como al lado o inferiores o lo que sea. Entonces creo que sí van como de la mano, porque sí hay que verlo como desde el lado de nosotros que estamos aquí y también ellos, ¿verdad? De verlo que si lo hacen, si van a otro país y lo tienen que hacer igual. Yo creo que lo que juega un papel así súper importante para nosotros los latinos es la parte afectiva. Creo que eso sí es como que algo que ya es difícil, ¿no? Es como, ok, puedo adaptarme a los horarios, puedo adaptarme a las reglas y todo eso, porque al final es positivo, porque son cosas que funcionan y por eso Suiza funciona. Pero la parte afectiva, como, no sé, los abrazos, no sé, ser como espontáneo, como ir y decir, ahorita te caigo, bueno, en Ecuador decimos, ahorita te caigo en tu casa. Y te caigo, es literal. Sí, obvio. Por ejemplo, eso sí es una cosa que cuesta. Eso sí es cierto, eso cuesta un montón en realidad, porque ellos tienen su barrera, no son tan abiertos a estar abrazando a la gente, ni siquiera entre ellos, ¿verdad? Y es algo que es tan diferente que no sé si uno siente como que ¿qué les pasa? Sí. Pero creo que yo, con mi ex vivimos con su familia un tiempo, con sus padres. Y cuando él se despedía del papá, le daba la mano. Y yo les cogía a los dos y les decía, pero abrácense, ¿por qué no se abrazan? Y ellos así como... y aprendieron y después se abrazaban. Pero es como,
como cosas que no saben, que no aprendieron. No es porque que tengan un tipo de, no sé, de frialdad en sí. Ellos tienen un tipo de abrazo, les digo, que no es el mismo que el de nosotros. Ellos abrazan de lado. ¿Nunca han notado? Ellos siempre te dicen, ¿cómo estás? Así es. Claro. Sí, Y ¿verdad? nosotros somos como y vamos con las dos garras y No lo abrazamos había fuerte. notado. No lo pon atención. Me pasa, incluso cuando estamos en familia y todo, nos abrazamos. Y yo tengo que agarrar el otro hombro. No, ¿dónde va? Sí, Abrazo de dos. bueno, es que en todo sentido creo que es un poco extraña lo que es el ámbito familiar suizo. Porque en cuanto a comunicación también, yo, por ejemplo, en mi familia todo el mundo sabe lo que a mí me pasa. Yo soy muy abierto y le digo a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, le digo, esto pasó. Aquí yo conozco gente que yo le pregunto, oye, ¿tuviste un accidente? Ah, sí. ¿Le dijiste a tu papá, a tu mamá? No saben nada. ¿Cómo? Y yo lo primero que llamo es a algún familiar rápido y le digo, mira, esto pasó. Sí, pero es que no es importante. A mí, pues, aunque no sea importante, creo que pasa, ¿no? Pasa. Y si tengo un problema, lo que sea, yo lo primero que sabe creo que es una parte familiar o un amigo. Aquí es como muy, hasta que no esté realmente todo, que no se puede solucionar, ahí la gente ya va buscando como una opción, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con, o sea, antes hablaba yo del respeto por el tiempo del otro, creo que también es un tema del respeto por el espacio del otro, como no quiero que vengas a mi espacio mientras no sea realmente necesario. Y tampoco quiero invadir tu espacio como tu espacio en temas de, oye, puedo quedarme en tu casa, no sé, cosas así, porque, o sea, lo hacen en casos extremadamente necesarios. Entonces, en general, creo que es una cultura, ya puedo hablar de respeto, pero también puedo hablar como como de sentir que voy a pedir algo de la otra persona solo cuando sea realmente necesario. Ahora que vos dijiste lo de la psicología, ¿te ayudó ese ámbito psicológico a adaptarte a Suiza? Sí, eso y mi psiquiatra. Y la terapia. Las terapias. Sí, porque los psicólogos necesitan también una Claro, terapia. necesitan Eso, analizar sus claro, emociones ¿no? también, claro que sí. Bueno, sí, o sea, de alguna forma yo venía ya con mis bases y todo, pero yo creo que siempre en un proceso de integración en un país o en una cultura nueva, sí necesitas el apoyo de alguien. En mi caso, bueno, coincidió que un estudiante era también mi psicólogo, entonces... Pero después de que fue mi estudiante, porque esas cosas son acá como más estrictas. Sí. Es como, no puedes, o sea, no podría ser. ser como mi psicólogo mientras sea mi estudiante. Okay. Sí, y es todavía mi psicólogo. Y con él es chistoso porque en la clase, claro, hablábamos en español, pero después en la terapia siempre en alemán. Entonces era como ese proceso de cambiar de idioma y de hablar de cosas más profundas en alemán también era difícil. Me costó. Pero sí, o sea, volviendo a la pregunta, creo que sí me ayudó eso, pero yo creo que también me ayudó el tema de haber podido empezar a trabajar inmediatamente después de que llegué. Sí, De haber creado mi escuela, de tener mi trabajo, mi dinero. El idioma me costó y yo creo que todavía me cuesta, o sea, no es como que ya lo hable perfecto, pero yo creo que el tema de la independencia económica en un lugar que no es tu país, tu lugar, ayuda muchísimo. Eso es cierto. Creo que sí da como un golpe de anímico, ¿sabes? De decir, salí de mi zona de confort y estoy dominando mi sector en otros países. Es algo admirable. Claro, y sobre todo para mí ha sido el tema de, todos me dicen como, wow, ¿cómo lo hiciste? Yo tengo un poquito el síndrome del impostor ahí, porque siempre digo, no fue tan difícil. Pero sí, al final yo creo que sí, o sea, tiene su dificultad. Pero en mi caso lo siento como más fácil porque yo, o sea, me encanta mi trabajo. Yo amo dar clases. Yo soy la más feliz. Mis estudiantes se están riendo todo el tiempo. O sea, es un ambiente súper lindo. Entonces, para mí es como que trabajar es un hobby. Claro, al final no lo ves como trabajo. Ajá, Ese es es el como... sueño básicamente de todo el mundo, ¿no? Exacto, Sí. exacto. ¿Y qué te inspiró a llevar a eso? ¿Qué dijiste? Mira, me monto en este vuelo tal vez un mes, pero yo ya tenía mi convicción de hacer algo allá.
¿Qué te inspiró eso? A ver, como les dije, yo vine con mi ex. Él me ayudó mucho porque él me ayudó en la parte técnica de la página, de crear mi escuela y todo eso. Y cuando empecé, me acuerdo claro, cuando empecé con mi primer estudiante, en ese tiempo vivíamos en la casa de sus papás, en un pueblito fuera de Zurich. Y entonces yo iba en bicicleta a dejar como los flyers de mi escuela por todo lado, así. Y Como cuando, se hacía antes. ajá, y creo que se sigue haciendo en los pueblos. Claro, ¿Y qué? Y tuve mi primer estudiante que me acuerdo que me pagó, o sea, dejando en el briefcase, en el casillero, como un sobre con el dinero por la clase. Wow. Y cuando yo lo abrí, para mí era como, wow, una fortuna. Oro. Una bendición. Claro, o sea, por un lado era como, wow, es mi dinero, es un montón, porque todavía lo comparaba con precios de Ecuador. Pero creo que ese fue uno de los momentos en el que me di cuenta que mi trabajo vale, que yo puedo hacer Claro algo que sí, claro. y que puedo mantenerme a mí misma. Sí. Y en ese tiempo, cuando empezaste con tu escuela y lo que haces, ¿tuviste o cuáles fueron bien tus mayores obstáculos? Ya sea en tecnología, la parte lingüística, invitados. Con la escuela. Sí, Con la escuela y con el podcast. Ajá, sí, del podcast todavía no he hablado. Bueno, con la escuela fue básicamente que tenía pocos estudiantes, pero creo que era normal, o sea, recién estaba empezando, pero tampoco es que lo veo como que una dificultad. Por eso digo que tengo ese síndrome del impostor, porque todo fue súper fácil, todo fue súper, o sea, todo tuvo sus tiempos, todo se fue dando. Yo tampoco quería como ser millonaria desde que empecé a trabajar, o sea, mi idea era más como establecerme, como conocer cómo funciona, ser independiente también acá, que en realidad me pareció mucho más fácil que crear una empresa en Ecuador, por ejemplo, aquí me pareció súper fácil. Cierto, sí. Aparte que pagas tus impuestos y todo, el resto es relativamente fácil. Okay. Inconvenientes, o sea, no directamente conectados, sería el tema de la lengua, ¿no? Porque en ese tiempo si me venía un estudiante principiante, obviamente tenía que quizás decirle o traducir alguna cosa y en ese tiempo no sabía. Pero ellos también sabían que yo no hablaba alemán, entonces tampoco era un problema y eso les daba más, no sé, impulso para aprender español porque yo no les iba a traducir. No sé, entonces no. Claro, es casi una ventaja para ellos, ¿no? Sí, de alguna forma. Sí, pero dificultades no, en la escuela. Ok. En el podcast, como dije, recién voy como un año. Es otra cosa que para mí ha sido muy natural, como un día tuve la idea, bueno, ya venía con la idea de abrir el podcast y lo abrí y puse el primer capítulo y después otro y otro y otro y después es como que vienen más ideas, ahora quiero hacer esto, pero con el podcast yo diría que la mayor dificultad es el tiempo. Sí. Porque ustedes saben. Sí, claro. Con la edición, con todo eso, con buscar los invitados. Sí. Y bueno, mi intención no es monetizar con el podcast, es algo que lo hago como... Primero empecé con la idea de hacer algo diferente que enseñar español. Pero la primera temporada está como muy enfocada con los idiomas, porque lo hacía la entrevista en español y me respondían en alemán o suizo-alemán. Yo escuché, creo que el segundo de la cubana, si mal no me equivoco. Ah, ya. ¿Verdad? Que sí. Estuvo interesante también, no creo, para alguien que pues le gusta la rama de lo que es aprender lenguas, ¿verdad? Entonces ahí... Claro, pero esa no era la intención, como digo, o sea, no era la intención como seguir con el tema de aprender o de los idiomas, pero después recibí mucho feedback de gente que decía, ay, gracias, estoy mejorando mi alemán o mi español por el podcast o con el podcast. Ya, pero, a ver,
para mí el público que venía era muy difícil conseguirlo porque eran ex estudiantes y como suizos, tienes que como programar y organizar con mucho tiempo. Y muchos, la mayoría, y tiene que ver con la cultura, no son muy abiertos como a participar en donde tienen que dejar su voz o su imagen. Claro. Entonces... Como dejar un poco la zona de confort afuera o salirse de la zona de confort, digamos. Es un poco complicado para ellos. Bueno, sí, hacerse público, eso no es muy suizo, ¿no? Son bastante reservados. Y de ahí pensé cambiar el enfoque del podcast y como buscar a hispanohablantes con historias interesantes. Y en eso estoy ahora. Estoy como en el capítulo 27 ya. Ok, wow. Qué lindo. Sí, y estoy muy contenta porque cada vez es como que ya no tengo tanto que invitar. La gente como que me escribe y dice, me gustaría participar. Ahora puedo incluso ser más selectiva con los invitados. Y es lindo porque también me ha pasado que, o sea, no quiero hablar de la fama y todo, pero ya es como que mucha gente me reconoce y me dice, tú eres Mercedes en cualquier lado, así, más con gente hispanohablante que me reconoce. Bueno, no sé si tanto por el podcast o por la escuela, creo que más por el podcast. Y como que te permite conectar con la gente más, ¿no? Como que me pasó hace poco, me fui a un concierto de cumbia de una argentina y estábamos con mis amigas de Ecuador y bailando y no sé qué. Y de ahí se me acerca una suiza y me dice, disculpa, ¿tú eres Mercedes? Y le digo, sí. Y ella le dice, sí es. Le dice a un chico. Yeah. Y el chico viene a mí y dice, hola, dice, soy de Ecuador. Y yo me reía mucho porque él no se atrevió a preguntarme, sino le dijo a su novia, a su esposa, no sé. le dio pena, fanático. Ay, qué bueno. Sí, y después le dije que venga al grupo porque igual estamos como solo ecuatorianos. Claro. Ya, esas cosas como que te llenan mucho. Te llenan mucho el corazón también. Eso me pasó también en un concierto a mí. Yo se los conté. Sí, de una vez me pasó, se los escribí en el grupo. Les digo, chicos, me acaba de venir una persona, me saludó y me dijo, vos sos el del podcast de Hablando Pura Paja. Y yo, wow, sí, ese soy yo. O sea, al final es como... digamos, no tenemos una gran comunidad, o sea, sí una gran comunidad, pero no un grupo que nos sigue demasiado, pero los que nos siguen es como, qué cool, o sea, y eso es un sentimiento. Es un sentimiento. Es un apoyo que te está dando y entonces, y también es parte de uno, está como queriendo una comunidad y conectar con gente, y es bonito que lleguen y se te acerquen y digan, yo te estoy siguiendo y me gusta cómo hablas, o me encanta, me cago de risa, o yo qué sé, y al final como que empiezas a hacer como una comunidad más latina. Son amigos, pero apenas se conocen. Pero así somos todos. Lo conocemos una hora y ya está durmiendo en mi casa. Entonces, sí. Venga, me invita a la parrilla. Sí. No, algo a propósito. Yo entrevisté a una chica que es ecuatoriana suiza, Alejandra, que es una artista, ella pinta. Y la vi en las redes y le contacté y le invité. Y tuvimos la entrevista y hubo como una buena química entre las dos. Y bueno, aparte ecuatorianas también. Claro. Y ella tuvo una exposición de sus cuadros hace 2 semanas y me invitó para que yo moderara el evento para más de 100 personas. Wow. Y la idea fue que, a ver, su público son más como expats, entonces ella habla más como en inglés. Pero la exposición, porque el tema de la exposición era los colores de mi tierra, entonces ella quería de alguna forma introducir el español. Entonces organizamos que yo le hacía como una entrevista, como en el podcast, en español, y ella respondía en inglés. Entonces yo tenía que explicar eso al público al principio y decir, bueno, y va a ser así. Y todos, cuando yo dije que va a ser así la entrevista, como español, inglés, todos estaban así como, y empezaron a reírse. Pero lo hicimos muy bien porque se podía entender. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿cuál es tu inspiración? Y ella respondía en inglés, mi inspiración es que... Entonces la gente podía conectar bien el diálogo. Y sí, fue una experiencia... Yo estaba súper nerviosa porque había, como digo, más de 100 personas, pero eso también parece súper chistoso como uno percibe su propio
estado, como el cuerpo te dice, estoy nervioso, pero después cuando hablé con la gente me dijeron que no se notaba para nada que estaba nerviosa. Entonces, era... Creo que eso es una cosa del ser humano que aunque esté nervioso, al final es como, bueno, no lo ves, pero... Sí, son como tus propios miedos ahí atacándote. Eso, exacto. Los miedos de uno lo hacen inseguro, pero al final la gente lo ve no lo percibe es como, de esa manera. wow, Exacto. qué bien lo hace, qué bien o sea, qué fuerte que es. Y uno sudando frío. Sí. Todo el mundo, ¡wow! Yo, por ejemplo, la primera vez también acá lo hicimos como primera vez del podcast. Yo estaba muy nervioso, pero los feedbacks que tuvimos luego fueron como, qué bien, qué bueno. Y yo estaba como la introducción, imagínate, el primer capítulo, nunca, yo soy fotógrafo, pero yo nunca estoy dentro de la cámara, no delante, yo siempre estoy atrás, entonces esas cosas de la cámara, ya luego cuando ves que todo se realizó, te pones nervioso y ya es como, pero la verdad es que es un sentimiento al final muy bonito, que te recuerda, sí, me estuve nervioso, pero ahora estoy más bien orgulloso de todo lo que pasó. Sí, y entre ese nervio como que al final es bonito cuando te dice como, wow, qué lindo estuvo lo que dijiste, siento que me llegó. Entonces, de tanto nervio, pues uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero ya es como que le llegan las palabras a los oyentes, entonces es como, eso es muy bonito, ¿verdad? Es como para reconocerlo. Y... Mercedes, ¿vos tenés considerado ahorita o más adelante el bilingüismo? Digamos, seguir tu podcast como por ejemplo en alemán, o quieres como estabilizarte con solo el español? No, está claro para mí que lo voy a dejar en español porque la comunidad que he encontrado con mis invitados en español es algo que me llena más y que yo sé que aporto más también mediante este tipo de entrevistas para la gente que se identifica con los invitados o la gente que identificarse. O contigo también se puede o conmigo. Sí, o sea, como este tipo de experiencias, o sea, conocí a esta chica y después yo estaba moderando un evento, o sea, cosas así, es como que te llenan y me ayuda también, o sea, es un tipo de terapia, o sea, estar con gente hablando en español, como intercambiando experiencias, escuchando historias. La calidez, el carisma de nosotros, ¿no? Es como que puedes apagar tu mente y simplemente ser tú, porque estás como en tu idioma y sabe que lo entienden, sabe que entienden el sarcasmo, las bromas, lo que pueden hablar, no hay que como pensar en 5 idiomas. Acabas de decir algo muy importante y creo que también es abrir puertas. El sentido de que, bueno, lo estábamos hablando ahora, nosotros en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer live, tal vez sí o no, y César dijo, bueno, creo que nos podemos abrir una puerta en el sentido de que puede llegar alguien y nos puede ver y después decir, chicos, los quiero para tal cosa, o los quiero patrocinar o esto. Al final, esa chica llegó a ti por eso, por dejar un miedo o por dejar y decidir, voy a hacer un podcast. No me importa si lo voy a monetizar, no me importa, quiero pasarla bien, quiero hablar con mi gente. Y al final te dio algo de que llegas al frente a hablar de 100 personas. Puede ser que mañana va a ser al fin, no sé, 100,000, no sé, un estadio lleno ahí, no sé. Y tal vez por bajo el nombre de Mercedes o Zurich en español, por ejemplo. O sea, al final, eso es muy, muy chido. Sí, yo creo que este tipo de espacios son como un espejo en donde tú te reflejas en el otro y viceversa y aprendes de ti a través del otro. O sea, en realidad eso pasa en las relaciones en general, pero creo que en una entrevista con alguien es como yo estoy siguiendo su historia y yo estoy reaccionando a lo que dice la persona, entonces cómo yo reacciono va a crear también un efecto en esa persona. Correcto. Y me ha pasado con esta chica también que tuvo un momento de... se puso triste porque habló de algo y después cuando yo pensaba es como yo generé eso, quizás la pregunta o la forma como yo dije algo generó eso. Y eso también te permite como acercarte a la persona, porque si la persona se muestra vulnerable a ti, indica que
que tú estás provocando eso y que te está dando algo tan profundo como es ser vulnerable. Confiando, sí, también. Sí, claro. Yo quisiera tal vez, volviendo un poco, tal vez al tema personal suyo, porque me parece que, digamos, lo que usted ha creado en 20 años, no, aunque usted diga que es un poquito fácil, o que le ha sucedido de manera cronológica, tal vez se le han dado las cosas, pero sí, pienso que tiene mucho mérito. Sin embargo, en mi experiencia acá, lo que sí me costó mucho encontrar fue el balance de la vida, de cómo poderme incluir en la sociedad suiza también, de manera que yo pudiera ser tanto puntual como cuando quiero ser impuntual o me nace ser, soy, o pues que tienes una escuela, tienes un podcast, tienes pareja, tienes familia que por cierto te están saludando, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas, para mí lo más difícil fue encontrar el balance. Y esto creo que el balance, cuando yo lo llegué a encontrar honestamente, fue después de bastante tiempo y por la ayuda profesional que también recibí de la psicóloga, pienso. ¿Verdad? Porque también te dan ciertos tips y te ubican. Entonces, tal vez las claves tuyas para encontrar ese balance son las que me gustaría tal vez saber. Claves. A ver, yo creo que hay que un poco aceptar la vida como va llegando. No ponerse como mucho a la defensiva, sino ir tomando las cosas como te van llegando. Y con eso no quiero decir que te estanques y no hagas nada y que no avances, sino que vayas aceptando y que vayas aprovechando las oportunidades, obviamente. Y evitar como temas de frustración, como no entiendo y no sé y no puedo, por ejemplo, eso creo que es súper malo. Creo que para nosotros como latinos o como hispanohablantes, como dije, el idioma es una traba súper difícil. Sin embargo, en este punto yo digo, ok, yo entiendo el suizo alemán, yo hablo el alemán con problemas todavía, pero no voy a frustrarme por eso. O sea, es como es y lo tomo como es. La realidad. Ajá. Y con el tema de la integración, yo creo que a muchos nos pasa que encontramos nuestra gente. O sea, encontramos nuestra gente, encontramos nuestros amigos con los que nos identificamos. No tengo amigos suizos. Tengo mi pareja suiza con el único que hablo alemán. Y para mí está bien, ese es un balance también. O sea, tener mi lado de mis amigos con los que hablo en español y tener mi pareja y hablar siempre español con mis estudiantes y quizás alguno diga, pero deberías hablar más alemán. No necesito, o sea, lo tengo, lo sé y sí quisiera mejorarlo y hago cosas para mejorarlo, leer, no sé, lo que sea, pero no lo hago con esa presión de tengo que, sino como un regalo para mí, ya, como algo que me va a hacer bien. Claro. Y creo que ahí va el balance, como ir aceptando la vida como va llegando. Aquí tenemos una muchacha que se llama Verónica tenemos... Proaño Rodríguez. Dice, hola, por favor un saludo a Caroline y Damian. Y también desde Guayaquil, dice Ronald. Eso. Y a mí, mira, a mí me saludan también. Ricardo dice, saludos a todos por allá, en especial a mi amigo Andrés. Dice, gracias Ricardito. Ricardito. Saludos a todos. Algún día lo vamos a tener por acá. Un buen amigo de ahí de San José, de Costa Rica. Vamos a hacer un espacio publicitario. Sí, señor. Siempre en el medio del podcast hacemos un espacio publicitario para que cada quien también, como dije la vez pasada, bueno, ahora es también tratar de unir comunidades y que el seguidor mío o el tuyo, o el del otro conozca que cada quien tiene sus cosas, ¿no? ¿Redes sociales? Sí, Zurich en español en Instagram o en Spotify y en YouTube. A propósito, hoy sale un nuevo capítulo. Sí, a las 6. El número... En 4 minutos, sale el capítulo número 27 con
Suiza en español, es una chica que hace noticias en español. Muy bien, que es colombiana, creo. Sí, es colombiana. Wow. Sí. Sí, yo creo que hace poco... Nosotros Sí, la sí. queríamos contactar también, sí. Pues, Pero ella prefirió venir con está bien, es válido, para todos hay trabajo. No, muy linda. Qué si, es bueno, que, qué bueno. si es que Liz ve esto, es una persona súper, súper linda y full apasionada por su trabajo, por el periodismo. Se nota, ¿no? Sí, se nota. De hecho, yo creo que con ella yo me estoy poniendo más al día en Suiza. Ya, Sí. es que es en Sí. español. Sí, lo hace muy, muy Sí, dinámico. lo hace con, dinámico, lo hace en realidad, lo hace bien. Muy bien. Señor Peter Le Freak, videógrafo. Videógrafo, PLS, Peter's The Freak Visuals. Es que Él se pone nombre y ni él sabe lo que me puse el nombre, es un trabalenguas. Yo solo me pongo eso del cuello. Bueno, filmamos lo que ustedes quieran. Soy videógrafo, videoproductor. Le hago cualquier evento, le monto un podcast, le monto una fiesta en la disco, si quiere le hago una boda. Porque es DJ también. O sea, Puede ser videógrafo y con otra mano así el DJ. Que hay multitasking. yo multitasking, sí, entonces si ocupan esos servicios, pues sintonícenme ahí a Peter's The Freak Visuals o a Peter's The Freak en Instagram, los dos. So, Sí, en todas las plataformas estamos. Sí, señor. Y también por Hablando Pura Paja. Puedes Y contactarme claro, aquí. por Hablando Pura Paja pueden contactarme. Siempre estamos ahí. Señor Nativus. Exactamente, seguimos fuertes con Nativus Travel Expert para hacer viajes personalizados desde Costa Rica hasta Suiza y viceversa. so. Sí, eso sería. Suárez. Básicamente. Tiene su perfil personal. Si quieren ver fotos sexys de sin OnlyFans todavía, pueden seguirla. Sí. Lo siento, es una broma de siempre. Saludos a Sofía Jiménez. Un saludo a Sofía Jiménez. Sí, Sofi. Freak. ¡Ey, Sofi! Buena nota, un saludito, un besito, Y Sofi. a Levi Ortiz Ay, Levi. de hasta México. Levi. Un beso, un abrazo. Ahora sí, de Levi, México. gracias. Saludos a todas. Saludos a todos y todas. Y bueno, a mí me pueden conseguir en las redes sociales como Andrei Navas, o sea, Andrei-Navas-CR. Yo soy fotógrafo, también hago eventos, hago fotografía de restaurantes, de todo. ¿De escuelas de español? Y también, de escuelas de español también hago. Todo, o sea, de estudio, de pasaportes, si quieren impresiones, que vaya a la montaña a hacer una foto específica, voy hasta allá. Tiene un costo, obviamente. Pero sí, y también me pueden seguir por la página web en www.andreinavasphotography.com. So. Y ahí están mis perfiles, más fácil. Y también aquí por Hablando Pura Paja. Muy bien. Ya para ir otra vez durante lo del podcast, te ha hecho muchas conexiones, te ha hecho ver otros puntos de vista diferentes. Has conocido 27 personas, son 27 capítulos, ¿no? Sí. ¿Qué saca Mercedes de cada uno? ¿Qué hace Mercedes? ¿Qué dice? Mira, me ha tocado este complicado porque no es tan abierto, pero me ha tocado este que habla de más. Y después, ¿qué hace Mercedes? Eso es chistoso, pero más desde el punto de vista de cómo yo estructuraba, cómo yo preparaba las entrevistas. Y cuando yo preparaba las entrevistas para los primeros podcasts, yo hacía una lista de preguntas, no sé, como 10 preguntas. Y les mandaba como, no sé, 2, 3 semanas antes a los suizos, porque los suizos quieren todo. Y era chistoso porque, bueno, algunos, yo les decía, es como solamente una base, no vamos a seguirlo al pie de la letra y Pero tenía muchos que venían como memorizándose todas las respuestas o escrito. Pero claro, o sea, al principio yo no tenía video ni nada, entonces nadie veía que estabas leyendo, pero, o sea, venían con cosas escritas. Yo estaba como, no, porque, o sea, se siente, ¿no? En la voz también. Claro. Claro. Sí, sientes que estás leyendo, se siente como Ajá. estás leyendo, sí. Pero también yo misma era muy
yo creo que los nervios o no sé qué. Yo también preparaba los diálogos y leía, porque yo tenía que introducir y todo en alemán. Cierto. Y tenía mucho, no mucho, pero sí, algunas personas me decían, sí, pero es que se nota que estás leyendo y no sé qué. Pero yo no podía hacerlo de otra forma porque quería que saliera perfecto, pero al mismo tiempo sabía que no estaba saliendo natural. Pero sí empezó. Y eso me parece interesante porque a medida que va pasando ya era como que ya me iba relajando, pero como relajarme completamente ha sido en esta temporada, como en los podcasts en español, que también tengo mi estructura, como que siempre repito la primera, la segunda y la última pregunta, siempre repito, y de ahí en el medio como que las cosas que van saliendo, van saliendo. Pero sí, muchos invitados están bastante nerviosos. Están nerviosos o a veces me dicen ya que por favor corte esa parte que no les gustó y cosas así. Pero creo que, como digo, ahorita con mis invitados se da una conversación súper fluida. Como que la gente de verdad se abre y dice las cosas y en un punto ya no se acuerda que hay una cámara o que... Esa es la idea. Ajá. Sí. Y eso me parece bonito porque es como que te conectas con la persona, ¿no? Y te sientes seguro y te abres y dices lo que sientes. Y eso es lo que quisiera como incluso mejorarlo, oírlo, no sé, buscar un formato en donde la gente incluso se pueda relajar más. Porque... sí, la gente que ha venido me ha dicho, wow, no pensé que iba a decir eso o eso, y eso da muestra de que se sentían relajados y que podían hablar. Confianza. Ajá, y bueno. Liz, por ejemplo, la chica de Suiza Noticias, me dijo, ay, pero es que tú pareces profesional con tus preguntas y todo tan perfecto y no sé qué. Y viniendo de ella, que es como una periodista, yo estaba como, wow. Ay, qué bueno. Ella me dijo que pensaba que había estudiado comunicación, no sé qué, pero yo creo que tiene mucho que ver mi experiencia como dando clases. Sí, absolutamente. Claro que Es sí, como por que te facilita la expresión oral, no sé, y ya. O sea, ahorita es como que estoy súper relajada con las entrevistas, pero no era así al principio. Al principio estaba súper nerviosa y con el alemán y todo. ¿Y cómo es ese? Yo no sé, yo creo que yo no he hecho un speech delante de tanta gente o tampoco cuando yo hacía, por ejemplo, en la escuela que me tocaba exponer, me ponía nervioso. Al principio de dar clase, la primera clase aquí no te dio nervios. No, porque... O sea, la que sí me dio nervios es la primera clase que quizás di en Ecuador, porque yo ya era profesora ahí. Sí, o sea, y tenía muchos nervios de que la gente me preguntara algo que yo no supiera. ¿Qué puede pasar, no? Claro, pasa. Hay que inventársela. Bueno, hay que inventársela. vos tuviste la misma situación en Costa Rica. Sí, yo fui profesor en Costa Rica, pero no mucho. Fui 3 años antes de mudarme para acá. Yeah. Y sí, yo tengo muchas preguntas, yo no sabía, pero lo bueno es que yo trabajaba en una escuela grande, entonces yo nada más en la pausa le decía al estudiante, bueno, no, ahorita no sé, voy a preguntarle a mi colega, y el colega me decía cómo explicarlo, y yo decía, bueno, ya entendí, entonces ya llegaba a explicarle, pero sí, yo pasé con ese miedo a los 3 años. Ya, exacto. Entonces sí, eso sí estuvo, pero sí, eso yo quería como de profe a profe, pero como yo ya no soy profe. De Profe. Sí, bueno, igual lo atacó André, pero sí, como que me imagino que a la hora de, cuando estás con los invitados y hablas en español, me imagino que hablas un español más como Neutral. Sí. O se te salen ahí los... No, en este punto de mi vida, después de 20 años de ser profesora, no, ya no. O sea, tengo mi forma de hablar con mis estudiantes, mi forma de hablar con amigos, con gente hispanohablante. Cuando en la clase está intencionado que voy a explicar, no sé, jerga de algún país, lo digo, lo explico, y lo explico en contextos, no sé, digo, oh, chévere, usamos en Ecuador, cuando una cosa es muy así, qué chévere, y lo digo así, ¿no? Pero no es que se me sale espontáneamente una palabra que no vayan a entender. Pero es parte, yo diría, de la experiencia, porque como profesor lo que quieres o lo que tratas es que el estudiante comprenda y que te siga y que no se... Claro. De hecho,
bueno, la gente piensa que como todos hablamos español, al final también todos nos entendemos de una forma, ¿no? Yo creo que si alguien de Ecuador habla realmente con la jerga, creo que el tico tampoco lo entiende muy bien, ¿cierto? Y viceversa, sí. Claro. Sí, porque, no sé, hay gente que me dice, pero es que ustedes, los españoles, y ustedes hablan español también, no se entienden. Es que, no sé, a mí me llega alguien así hablando muy dialectos y yo no entiendo nada. Sí. Estuve en Colombia también, los costeños, yo no entendía nada de lo que decían y era como muy, no sé. Sí, me pasa con estudiantes que a veces, no sé, viajan a algún país de Latinoamérica, o muchos están como enfocados en el español de España y vienen con alguna palabra y digo, no sé qué significa, vamos a buscar juntos porque no tengo idea qué significa. Vamos a ver. Sí. Perdón, a mí una cosa que me encantó muchísimo fue ahora que me acuerdo, creo que fue en la introducción suya, o en el primer podcast, que decís tu definición de español. Porque usted siempre le pregunta a los demás. Sí. Yo pregunto en mis podcasts qué significa español para ti. Sobre todo porque busco la conexión que tiene la persona con el español viviendo en un país en donde no se habla el español. Y vienen cosas lindas, o sea, viene gente que me dice, es mi verdadero yo, es mi yo natural el español, o es lo que me lleva a casa, es lo que me hace sentir como en casa, cosas de ese tipo que nos pasa a todos, ¿no? Claro. Que estamos completamente conectados con el idioma, que es una parte como esencial de cada uno de nosotros y que nos permite comunicarnos de verdad. Porque yo creo que cualquier otro idioma que no sea el tuyo, incluso si lo tienes en un nivel muy alto, no puedes expresarte como lo harías en tu propio. Negativo. Son como diferentes personalidades. Correcto. Yo siempre digo eso porque cuando pues uno intenta pues hablar el alemán y así, es como, bueno, soy porque de ahí no puedo pasar. Pero cuando ya usted me habla en español, ya es como, bueno, ya estoy en mi charco, démosle. ¿Cómo? ¿Qué? Y eso también hace parte de su personalidad y su autenticidad como persona. Donde usted pueda como expresarse, decir, o sea, todo lo que usted quiere realmente decir porque le sale del corazón, porque para mí es como dicen, es un idioma que late. Es que las bromas también, vamos a eso. Yo no sé, yo soy una persona que en mi trabajo intenta ser lo más feliz posible a la gente. Yo trabajo también en la gastronomía, entonces a mí me gusta que mi cliente se vaya feliz. Pero claro, yo llego y hago una broma en alemán, se me quedan así como... ¿Y luego la digo en español y dice, este man es un payaso, debe trabajar en un circo. Pero, entonces ahí yo me quedo como... Y hay veces que me quedo muy incómodo y digo yo, uy, ¿será que se ofendió porque no entendió la broma o algo así? O y viceversa, ellos me hacen una broma y tal vez son como sarcásticos, pero yo lo tomo como, uy. Pero ¿por qué? Me dijiste tan eso feo. tan raro. Claro, yo lo tomo en otro sentido porque no es una broma, pero para ellos es una broma. Es que ahí creo que está el tema del humor. O sea, el humor es algo que te conecta tan fuerte. Y me pasa con mis estudiantes. Yo no les digo, pero yo sé que nunca van a salir de una clase sin haberse reído al menos 1 o 2 veces. Eso es muy bueno. Eso está bonito. Y yo sé que por medio de esas actividades donde se ríen, ellos también se conectan. O sea, reír con alguien es como conectarse así. Sí. Y alguna vez me han dicho que no les pasa acá, pero que en mi clase es un lugar como donde pueden... donde hacen amigos también, y eso no hacen los suizos. Como después de una clase se van a tomar algo de ellos, eso no es típico suizo. No, para nada. Ajá, entonces dicen que por medio de la conexión que logran formar en la clase, pueden Qué bueno. hacer eso. Y eso para mí es como súper especial. Qué bonito. Te voy a hacer una pregunta, voy a robar tu pregunta. No. Te la voy a robar. ¿Qué es el español para ti? Mira, me está copiando. ¿Sí? Ella la hace, yo se la tiro. Ella recibe los feedbacks, yo quiero saber de quién tenemos es. que cambiar a mi espacio de podcast.
El español es... A ver, primero el español es el que me da de comer como profesora. Muy bien. Haga las defensas. El español para mí es mi yo auténtico. Es mi yo auténtico y es mi yo por el cual puedo mostrarme tal como soy. Eso es el español. Ahora, si me preguntas, como antes hablamos del español que yo uso con mis estudiantes o el español que uso con mis amigos, son dos tipos, ¿no? Entonces, quizás el español que uso con mis estudiantes no es tanto el yo que me define. Es mi yo profesional. Claro. Sin embargo, creo que es como una ventaja también poder, como extranjero, trabajar en tu idioma. Claro. Sí. Y ¿sientes orgullo al ser profesora de español en un país donde el español aquí Vamos a no decirlo es una europeo. lengua prioritaria? En Europa En también. Europa. No es una lengua prioritaria, pero es una lengua que está creciendo full. Exponencialmente, Sí, bastante. sí. Es que no sé, ¿qué define el orgullo? ¿Qué es orgullo en este caso? Pues el sentirte bien que tienes, que tienes estudiantes que están interesados en aprender nuestra lengua, estando, pues, como decimos, en Europa, pues, el español aquí, o sea, aparte de España y eso, pero no, aquí específicamente en Suiza hay mucho interés en aprender el idioma. Entonces, uno que lo tiene ya, ¿verdad? A mí me resulta como orgulloso de ver cómo la gente cada vez más entienden. Usted va por las calles y usted Tienes ve que la tener gente cuidado con habla. lo que dices. Sí. Te escucha, te entiende. Mira esa rubia, ¿cómo anda? Que es muy bueno porque al final es parte también de conectar, ¿sabes? Y deja todo eso, sino también que les gusta la cultura. Entonces Sí. es como, wow, qué orgullo. Y usted que lo está enseñando, entonces me imagino que es como un hype más. Sí, o sea, orgullo por ese lado del que dices de traer como esa parte tuya, como esa parte cultural, como esa parte de la comunicación en que la gente le interese. Sí, orgullo, pero es más como, es que yo no lo llamaría orgullo, yo lo llamaría como un sentirme bien con lo que estoy haciendo. Realizada. Sentirme realizada todavía no, porque me faltan unas cositas por ahí. Muy bien. O sea, es que creo que realizada es el tope, o sea, donde ya no quieres hacer más, ya tengo todo, ¿no? Okay. Entonces creo que esa no es la idea. Sí, me siento bien haciendo lo que hago porque, como tú dices, estás trayendo esa parte tuya de tu país, de tu familia, de dónde vienes, de tu tierra. Y me siento como hasta mejor, o sea, también por mi proyecto del podcast, porque creo que es algo que va más allá, o sea, ya es como esa comunidad, como dar algo a esa comunidad con la que te identificas. Porque por un lado está la escuela, ellos aprenden español y yo traigo eso, pero por el otro lado con el podcast es como dar algo a mi gente, o sea, dar algo a la gente de la que yo soy parte también. Estás creando un puente también, porque como lo dijimos la vez pasada, mucha gente no sabe en Latinoamérica qué está pasando con nosotros. Lastimosamente vivimos a 12.000, 11.000, 9.000 kilómetros de distancia y 8 horas o 7 horas o 5, los que sean de diferencia, y la gente no se entera mucho. Creo que aquí se hace un puente, se hace una conexión donde la gente que nos ve allá, amigos, familia, dice, mira, qué bonito. Sí. Se ha engordado más de la cuenta. Esos son mis comentarios, loco. Pues está gordísimo. Y yo, ya, déjenme en paz. Síganme solo por lo que hago y no por lo que como estoy. Tengo una buena vida. Eso es todo. Pero digamos. Pero sí, eso del puente me parece interesante porque ustedes saben con las estadísticas que reciben en Spotify y todo cuando eres creador, hay gente que me escucha en Japón. Es correcto.
Eso es cierto. Y Entonces, piensas uno como, está haciendo como, todo lado. ¿Quién está ¿Cómo? acá puede escuchar? sí, ¿Desde dónde nos están viendo? Pongan ahí. banderitas también. Ecuador, ¿De dónde Ecuador. están? Claro, desde Ecuador, de Quito, Sí, de muchas Guayaquil, Costa Rica, México. Saludos a mi padre, don Rolando Araña. Ahí nos está viendo. Ahí, Costa Rica, desde Santa Ana, la zona rica. OG. Señores, dice que está viendo a César desde un Lamborghini. No, no. ¡Wow! ¡Qué nivel! Es que en Costa Rica hay una zona que se llama siempre lo explicamos en todos los podcasts, pero es para que tengan un contexto. Hay una zona que se llama Santa Ana, que es la zona catalogada como La zona rica. Mira. Santa Ana, Escazú. Una de las zonas. Una de las Una de zonas las ricas. zonas, sí. El señor proviene de ahí. Él viene allá, entonces. por eso las lo gafas. ve bien vestido. Por eso las gafas, lo ve. Todo Todo lo- bien vestido. esas cosas. Esta blusa me costó 5,000. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos esa bromilla. De hecho, tú eres la segunda ecuatoriana que tenemos en el podcast. ¿Ah, sí? ¿Quién fue la primera? El primero. Ah, fue sí, Jorge. conozco. Jorge Andrés, claro. Con sus ceviches. Sí, sí, Ah, sí. el ceviche. Ceviche muy rico. Wow, Sí, sí, qué sí, ceviche. sí, sí, Un sí. saludito a Jorge, la verdad es de que la es- servilleta, de cuando te dio el... Ah, sí, esa historia es súper chistosa. Es que fue mi cumpleaños en junio. Bueno, siempre es. Hay veces en julio, pero Otra vez también. depende cómo está el Todos los sol. días hay que celebrar. Si sale el sol, pues es mi cumpleaños. Bueno, fue mi cumpleaños el 26 de junio y era entre semana o algo. Entonces yo le dije a mi novio, bueno, pidamos ceviche, pidamos a Andrés. Y él recibió, yo no estaba en casa, entonces él recibió y cuando yo llegué ya estaba el ceviche y todo ahí. Y le digo, y estaba la servilleta que decía Happy Birthday, como, feliz cumpleaños. bonito. Y yo digo, wow, pero ¿cómo sabía que era mi cumpleaños? No hay manera. No. Y después le escribí y le dije, en esa época creo que ni siquiera la había visto porque fue la primera vez que me dejó el ceviche y yo no estaba, entonces lo recibí a mi novio. Y después le escribí y le dije, oye, ¿cómo sabías que era mi cumpleaños? Dice, era la única servilleta que tenía. ¡Qué casualidad! Qué Wow. buenísima, va, ¿eso es algo? Qué bonito. Va. Son Ahí donde energías conectadas. sí, exacto, Qué se lindo. conecta todo, ¿no? Qué bonito. Sí. Al final también te hizo un detalle sin querer Sin y muy querer, bonito, ¿no? sin Qué querer. bonito, qué bonito. Qué bueno. ¿Cómo son los ecuatorianos fuera de su país? ¿Cómo, por ejemplo, yo tengo un concepto de los ticos, pero tú de los ecuatorianos? Es que es una pregunta muy general. Hay ecuatorianos. Bueno, sí. Exacto. Político. Pero digámoslo así generalizado, es muy abierto también. Sí, somos bastante abiertos. Nos gusta la fiesta. Nos gusta hablar mucho. Es que estoy pensando ahorita en cuando... Es que tengo una amiga que es suiza ecuatoriana y su esposo es suizo. Y cuando nos juntamos ecuatorianos, por ejemplo, en su casa y está él ahí, él le dice o le ha dicho a mi amiga que solo lo que escucha es bla, 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 ja, 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 bla, bla, bla. Una sola payasa, escucha. Que él trata de entender qué dice, pero es como que dices algo cortito y te ríes. Y te ríes. ¡Qué madre! Bueno, al final es parte de nuestra personalidad, ¿verdad? Que siempre estamos ahí muertos de risa. Una sola payasa. Sí. Mercedes, hablando un poquito del podcast, ¿ha habido algún mensaje o alguna experiencia de algún invitado que te ha como marcado y que te ha dicho como, wow, lo necesitaba oír? ¿O era como, wow, esta persona, sí? No algo concreto, pero sí invité a Cristina, que es la dueña de El Barranco y La Cantina, estos restaurantes peruanos. Ella es suiza peruana. Y su historia me impresionó un montón porque ella ella empezó con la idea de su restaurante y lo hizo y tuvo la determinación y como muy joven, no sé, creo que con 24 abrió el primero y después el otro y ahora es como Wow, qué súper famoso. inspiración.
Y ella me dijo como, la historia que me contó era como que ella trabajaba en cocina, pero era como en la parte de, no sé, no en la cocina, sino como temas de control y todo eso. Y ella, como su parte peruana, como que le hacía pensar en que quería traer algo de Perú a Suiza. Y que un día estaba en un restaurante y con su novio y de ahí probó algo de Perú y le dijo al novio, esto es lo que yo quiero un restaurante. Okay. Pero así, como... Ya lo sabía. Con Y de ahí convicción. empezó a buscar a este chef, que es el actual chef que tiene. Entonces lo empezó a buscar y a escribir y le propuso la idea, pero en ese tiempo ella ni siquiera tenía nada acá, ¿no? Y él aceptó y vino y buscó inversores y lo hizo. O sea, para mí es una historia como tan wow, porque una persona tan joven y que tuvo su idea, su determinación y ahora son dos de los, bueno, el Barranco sobre todo es como Es bastante famoso. es famoso y ahora tiene más como, o sea, tiene su estrella Michelin, no sé ajá. qué. Y me parece full admirable, o sea, como alguien puede conseguir algo así con esa determinación, con simplemente quererlo y hacerlo y dar todo para cumplir ese sueño. Sí. Sí, también es mucha disciplina también como persona, ¿no? Claro, ahí está su parte suiza. Exacto. O sea, al final también tienes que tener ya esa convicción de lo quiero. El deseo. Cueste lo que cueste, creo que lo quiero y eso es muy importante también en eso, la disciplina, el deseo y al final yo lo que digo, yo me digo a mí mismo es que no hay nada imposible, nada. Aquí se puede hacer todo. Los Y imposibles se en los cualquier ponen a lado. uno. Y más en un país que tienes todo, que tienes todas las posibilidades, tienes el conocimiento a mano, tienes la tecnología a mano, el transporte cerca. Por dicha vivimos nosotros cerca de un lugar que es muy transitado, muy bien ubicado, que es Zurich, y tenemos todo a mano. Y como yo al principio también con la fotografía, yo tenía miedo de ir a dejar un papelito y decir, mira, contáctame. ¿Por qué? Por el miedo de que me dijeran que no. Y eso ya era una barrera que me estaba haciendo a mí. Digo yo, pero loco, yo hago buenas fotos. Ya comencé a convencerme de mi trabajo, de que yo estaba haciendo las cosas bien, que simplemente necesitaba alguien que me empujara. Exacto. Y al final, eso creo que te va quitando miedos. Ya una vez tengas el primero, como vos te pasó seguro, con el primer estudiante, viste que funcionaba, llegaron 2, 3, y ahora seguro tenés una clase de 5 o 6 personas, 7 personas por, ¿qué días? ¿Por cada 3 días, 4 días? ¿Cuánto trabajas tú? Esa es otra cosa, otra ventaja que tengo. Yo trabajo muy flexible. O sea, tengo mis horarios como que yo los hago y... Qué bueno. bueno, yo trabajo cuando la gente sale del trabajo. Eso es una desventaja, pero ventaja al mismo tiempo, porque tengo los grupos de la tarde, como entre 5 y 8 de la noche, que es cuando la gente sale del trabajo y viene a la clase. Pero durante el día tengo mis huecos y hago mis cosas y... Balance. Balance sí. bien La bonito, sí. flexibilidad de ser flexibilidad. independiente. Independiente. Qué sabor. Qué éxito. Sí, sí, o sea, hay sus ventajas y sus desventajas, siempre digo, ¿no? Como el tema para mí de disponer de tu tiempo es una ventaja que vale más que la plata a veces, Correcto, claro. pero, o sea, la desventaja es claramente que no tienes nada asegurado, ¿no? Que vas a tener tiempos de vacas flacas y vacas Claro, gordas y al final, o sea, después de años como que te acostumbras también y sabes que vas a mejorar o vas a... O sea, ya no... Al principio tenía muchos miedos, como en la época donde no tenía muchos estudiantes, pensé como y ahora, pero ya he estado así como 15 años y nunca me he ido a la bancarrota o algo así. Entonces ya es como que piensas, ok, esto funciona, a veces mejor, a veces peor, pero funciona. Pero como digo, el tema de disponer de tu tiempo y de organizarlo a tu forma, con tus horarios y decir, trabajo, los viernes nunca trabajé porque no quiero trabajar el viernes y punto.
y eso puedo hacerlo y eso, o sea, yo sé que no muchos pueden y para mí es como, vale más que Un el dinero. privilegio, un privilegio. Qué bueno. Buenísimo. ¿Y qué edades son las de tus alumnos? ¿Qué edades van? Adultos, o sea, la mayoría en sus 30, ¿no? 30, 40. Ujú. Y eso es otra cosa que me gusta porque estamos más o menos como... Al mismo nivel. ya nos entendemos por la edad también. Todos pagan impuestos, entonces todo el mundo se queja de lo mismo. Pero si llega alguna persona y te dice, mire, quiero que le des clase a mi hijo. Sí, he dado clases a niños, sí, ok. sí, me encanta. Me encanta, sí, no mucho, pero sí di 3 o 4 veces a niños entre 6 y 8 años y para mí es como una terapia, o sea, es como ponerte a jugar, o sea, porque estás enseñando mediante el juego. Claro. Y me encanta. Qué bonito. Sí, Sí, yo juego bastante mucho con bonito, mis ajá. estudiantes. Sí. Eso quería preguntar. ¿Cómo es, en resumidas palabras, una clase Conmigo. con Mercedes? Sí. Ok, vamos a hacer un juego de rol. Tú llegas y yo te digo, hola. A ver, tengo clases en grupo y clases privadas. Ok. Debo decir que las clases en grupo me gustan más porque son más interactivas, pero las clases privadas son como más enfocada en el estudiante, en el nivel, en sus necesidades y todo eso. Y es más intensiva, obviamente, porque es 1 a 1, ¿no? En la clase de grupo, bueno, ellos tengo una plataforma donde están los materiales, tengo una plataforma que es para el vocabulario que tienen que estudiar y hay control cada clase. Llegan, vemos la tarea, empezamos con la clase. La clase yo normalmente no hago como en las escuelas, normalmente con un libro y que sigues el libro, ¿no? Yo combino materiales de acuerdo al nivel del estudiante y siempre en las clases jugamos, siempre. Ok. Porque el juego para mí es una herramienta que ayuda, que une, que distrae y que como que fortalece los conocimientos Sí, no también. hace la clase de como, qué Te pereza, abre tengo un que ir a poquito la aprender. mente también. O sea, como que no hace esa parte cansada, ¿no? Ajá, pero no solo, o sea, sí, eso es un factor súper importante, pero también el tema de introducir algo donde el estudiante se divierte, pero sabe que está aprendiendo. Entonces, la mayoría es como que no sabe cuándo viene el juego, pero sabe que viene el juego, entonces siempre están como ya mirando ya cuando jugamos. Pero normalmente los juegos tienen una finalidad, o sea, los juegos están enfocados en algún aspecto de la clase, un aspecto no sé, de vocabulario, de gramática, entonces tienen una función, o sea, no se trata como de jugar por jugar, sino también de beneficiarse mediante el juego para algo específico. Claro. Y en los grupos, o sea, la competencia siempre está, en todos lados está la competencia y por eso el juego lo hace más atractivo. Entonces, en los grupos, cuando hay juegos que la mayoría son de competencia, que nunca lo marco como competencia porque nunca sumo puntos ni nada, sino que, no sé, ganas más cartas y todo, pero tampoco digo, tienes que contar y ver quién gana, no. Es solamente el momento del juego donde la persona quiere ganar, aún sabiendo que no va a haber un ganador. No sé si me explico. Sí. Claro. Entonces eso lo hace como más interesante y se puede ver que mediante el juego es como que las cosas se quedan más en la cabeza, ¿no? Como que aprenden y eso se queda más fijado en la cabeza y se divierten, que es lo que más importa. Ahora que estábamos hablando de edades de estudiantes, que tuviste jóvenes, ¿cuál ha sido el estudiante más viejo que has tenido? Me acuerdo de un señor que tenía... Ay, este señor era muy chistoso. Creo que casi 88, 87, 88. Y él era muy chistoso porque ya hablaba español, porque creo que viajó mucho o algo. Y siempre me salía con cosas muy chistosas como, ok, porque era muy disciplinado, entonces yo le mandaba una lista, no sé para qué aprende, y decía, ok, pero broma, ¿no? Si no aprendo esta lista, yo salto por la ventana. Cosas así como, ok. Pero una vez me dijo, ok, si no aprendo esta lista, te traigo... No, si tengo por cada error de la tarea, te traigo una botella de vino. Uy, Y yo,
Ok. Y tenía 2 errores. La siguiente clase me trajo 2 botellas de vino. Ah, wow. Ah, ok. Ok. Por lo menos era buena paga, ¿no? O sea, Bien. él ponía sus propios castigos para la Claro, clase. Era como que- Se siga se poniendo los castigos. Ya, buenísimo. castígueme. Sí, creo que él era el estudiante, sí, el de más edad que tú. Exacto, y a esa edad, de verdad, que ya es como más relajado, más... Sí, pero están como ya no tienen otras actividades, están como muy enfocados en... Ajá. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, yo lo preguntaba porque yo tuve un estudiante bastante viejo. No tenía 86, pero sí tenía 80 por ahí. Yo creo que 81 o 79. Y claro, no tienen nada más que hacer. Bueno, en el contexto donde yo estaba en Costa Rica, era un americano. Y me da risa porque, digamos, él viajaba solo a Costa Rica a aprender español, pero después se regresaba. Entonces, pues, no se le pegaba mucho. Entonces, cada año que regresaba, yo lo tuve como 2 veces. Y me da risa porque siempre era A1, A1.2 y era todos los años lo mismo. Entonces era muy gracioso porque el señor ya está muy anciano y el bicho está que quiere aprender, pero no se le pega nada. Entonces estábamos ahí presentándonos, terminamos de presentarnos, al día siguiente ya no sabía presentarse. Oh. Pero volvíamos a empezar, pero él la estaba pasando bien, solo que digamos, ya como que su cerebro ya no podía aprender. Sí, más. pero sí ya es Normal. algo más como para mantenerse La terapia, ahí. sí, Exacto, a no- él le gustaba ir a la playa y eso, entonces él iba a sus clases porque dice, yo estoy en Costa Rica, tengo que hablar español. Entonces sí estaba determinado y a veces se frustraba porque no se le pegaba, pero yo estaba en mi cabeza, pero señor abuelito, todo bien, no se enoje, ya está. Todo va a salir bien. Yo sé que, y se frustraba, y yo estaba como intentando decirle como, no se sienta mal, es normal, aquí, pero era muy gracioso esa parte, para mí fue muy interesante porque también tenía estudiantes muy jóvenes que a veces les pasaba no lo mismo, pero hay veces no están tan interesados porque cuando estás en Costa Rica, lo que a esos niños van a las clases porque los papás no quieren tenerlos todo el tiempo con ellos. Entonces son 4 horas que se zafan del niño. Claro, Feria. eso también, porque en Ecuador también enseñé español en la escuela de mi mami, que mandó saludos. Mando saludos otra vez. Bueno, no, antes. Pero no, lo que quería decir es que la situación es diferente cuando tú estás, o sea, como ellos están como turistas aprendiendo español en este caso, o sea, no lo toman tan en serio, o sea, lo hacen como parte del viaje, no sé. Pero en cambio aquí los suizos son, wow, tan disciplinados Sí. con las tareas y cuando vienen sin tarea me escriben antes de venir y dicen, Mercedes, no tengo la tarea, ¿puedo ir a la clase? Y yo como, sí. Es increíble porque el suizo que yo, bueno, mi mamá o mi familia era familia host allá en la escuela, entonces siempre recibíamos estudiantes, 1, 2, cada semana o cada mes, y en el primer día no hablaban absolutamente nada y obviamente como familia pues tienes que apegarte a la regla de hablar solo español en casa, ¿no? Pero después de la semana ya estaban teniendo una conversación no fluida, pero una conversación de que aprendieron hoy, cómo fue el día. Tienen demasiada disciplina y muy buenos. Retención. Eso es increíble, que digo yo, wow. Yo les enseñé. Él fue el profesor. Pero sí, No, primero fueron a Ecuador y yo fui el no he conocido todavía. ¿Tus alumnos en cuánto tiempo ya los ves ahí como tirando de unas cuantas Tirándose al agua ahí. palabras? Es que depende mucho del estudiante, de la intención que tenga. Por ejemplo, yo preparo también a los estudiantes para el examen DELE, para el examen oficial de español. Ajá. Y tengo ahorita un estudiante que trabaja en un banco y que el banco le pide porque él tiene clientes de Latinoamérica, tiene que viajar a Latinoamérica, entonces tiene que hablar español y todo. Y el banco paga por las clases, obviamente. Pero él es una persona que, wow, o sea, ahorita ya dio el examen B1 y aprobó y se está preparando para el B2 y lo va a dar. Pero creo que tiene que ver con la situación, ¿no? Porque un poco la presión, también el trabajo y todo. Claro. Que lo aprende así tan rápido y sabe frases así súper avanzadas y incluso a veces hace bromas con doble sentido y es como que, wow. Ah, y empiezan a usarse tanto sentido. también. Ajá. Sí. Entonces depende mucho. Pero bueno, los cursos como un nivel puede, o sea, dura como un nivel se divide en 2 partes, entonces dura más o menos 6 meses un nivel.
Y en ese primer nivel ya pueden, no sé, presentarse, hablar en presente, las cosas básicas, vocabulario básico, si es que han hecho las tareas y estudiado. ¿La escuela es certificada? Sí. 100%. Sí. Sí, es que acá en Suiza, a ver, tú como self-standing, como independiente, tú registras el lugar y tú pagas los impuestos y ya. Esta es una Einzelfirma que se llama. Sí, el Einzelfirma. Esto es una Einzelfirma. Qué interesante. Un saludo para nuestro amigo Tillo. Está ahí comentando, sí, señor. Eso, Tillo. Saludos al Tillo. Hasta Berlín. Es por ahí. Desde ya tenemos uno en Berlín también, que nos está viendo. El Estico también. También tenemos otro compañero, amigo, compita, Ramón. Ahí está también. Ahí está Ramón. Hoy Hay que está saludarlo libre. porque dice que la otra vez no lo saludamos y que se Pues enoja. saluditos a Saludito a para Junior. Ah, gordo, saludos. Saludos. Para que no se enoje. Casi me pega, loco. Ya como para ir cerrando, la verdad es que, bueno, nuevamente agradecerte el tiempito que nos diste acá, también por abrirte espontáneamente a que pudiéramos grabar esto y que la familia tuya vea lo bonito que está la escuela, es que sí, lindísima. Sí. Ellos solo ven una parte acá, pero el resto, me imagino que ya le han mandado videos, pero igual es como No, es que nosotros por primera vez, es muy bonito. no sé si les dije que es nuevo. Es nuevo todo. Sí. Entonces imagínense, yo les digo que el lugar incita a venir a aprender. Exacto. Es que es increíble, la verdad. Yo llego a escuelas y digo yo, pero es que aquí es como- Acogedor. exacto, es bonito como para venir a aprender. Bonito. Sí, ya podemos ponernos a jugar algo. Yo te voy a pedir 3 cosas. Una, tienes 3 personalidades trabajadas, profesional. ¿Me puedes decir qué le recomiendas a la persona que nos está viendo, que dice, quiero vivir en Europa, o tal vez tengo la oportunidad, tengo miedo, o tal, como psicóloga, como moderadora de podcast y como profesora? Wow. Un reto. Me pusiste difícil. Qué difícil. Con mis 3 personalidades. Exacto. Uy. A alguien que quiera venir a vivir a Europa. Y me faltó otra. Luego como Mercedes. Eso es, creo que, para mí, la más importante. La más importante. Ajá, claro, esa resume todas mis personalidades. Como profesora, aprender o saber algo del idioma antes de venir al país. El idioma es importante. Sí. Como podcaster, venir abierto a ideas nuevas, a que pueden pasar cosas nuevas y que tú estás ahí y puedes crear cosas, que eres capaz de crear cosas. Como, ¿cuál es la otra? Psicóloga. Como psicóloga, hacer terapia. Muy importante. Claro, Sí, sí. sí. Es que hay gente que Es un piensa que los requisito, casi psicólogos que es un que son para locos, pero es que no. No, Y aquí es muy común. Aquí en Europa, bueno, en Suiza, el psicólogo es un arma muy buena. Es tu amigo. Independientemente de donde esté el psicólogo, si lo haces por videollamada o lo que sea, aquí se necesita el psicólogo. Es muy importante. Y como Mercedes, yo creo que es básico como buscar esos espacios en donde tú puedas ser tú. Es decir, espacios donde puedas hablar tu idioma, encontrar amigos, gente. Y no necesitas muchos, o sea, con tener 1 o 2 personas que están contigo, que te apoyan, ya es como una base para empezar a integrarte en el país. Aunque suene raro decir, o sea, intégrate y busca gente. No, es así. O sea, no importa que ellos hablen tu idioma. O sea, esa es la base para que tú te integres, porque estás encontrando una familia en ellos y te estás sosteniendo en alguien. Creo que eso es súper importante, como encontrar gente que esté ahí para ti. Sí. Tu red de apoyo. Muy bien. Yo creo que nada,
todo eso resume a una persona, bueno, lo que yo sinceramente no te conocía antes y lo que también la primera conexión o la primera vibra es una persona muy alegre, una persona muy abierta, una persona que se ve que le gusta lo que hace. Eso también, como hablas, es como se siente el cariño que le tienes a tu trabajo, que también sientes lo que te ha costado para llegar hasta este punto. Y creo que eso es muy importante para que la gente sepa, para que la gente, los estudiantes que ya saben español gracias a ella, sepan que es una persona que ha luchado, que ha venido desde abajo, que sabe que ella dice que es fácil, pero porque se le ha hecho fácil a ella. Pero me imagino que en el camino han habido trabas fuertes y que al final, gracias también a ellos, tú has llegado a un punto bonito de tu vida, que es ser independiente. Creo que todos anhelamos ese momento de ser independientes y te felicito de la parte mía. Creo que también del podcast en general, te felicito por llegar a ese punto, por también representar a la legión latina de una forma muy positiva, que es compartir tu conocimiento con los demás y crear ese puente de conocimiento. Claro. Gracias a ustedes y igual gracias porque están haciendo también algo parecido con crear este espacio que nos permite a los hispanohablantes también contar nuestras historias, que nos permite como decir cómo son las cosas en nuestro idioma. Correcto. Y esa comunidad que están creando, que es la misma intención que yo tengo con mi podcast, me parece súper lindo, ¿no? Como que empezar con un proyecto así tampoco es fácil y veo que ustedes ya le han puesto todo, como todo el equipo. Me imagino que invirtieron un montón. La gente siempre se queda como cuando ve todo por atrás y dice, uy, pero ¿qué es eso? Sí. Pero también nosotros no lo vemos, sí, o sea, sí es una inversión, pero no lo vemos de una forma como que, se gastó, sino como que es que también nos gusta lo que estamos haciendo. Y al final, pues, si llega lo que tenga que llegar, pues llega, pero tampoco vamos, ¿cómo se dice? Es como una consecuencia No vamos positiva. corriendo, no vamos corriendo, vamos primero los pasos, que es el gateo, ¿no? Luego vamos a aprender a caminar, que es lo que estamos haciendo, y pronto, pues, ya si nos toca correr, pues corremos, pero... Claro, y eso viene de a poco, o sea, creo que como esa satisfacción de ir encontrando invitados, de escuchar historias, de que un invitado te remita a otro, por ejemplo. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir a Liz que puede aceptar su invitación. Les puedo mandar mis invitados. Le vamos a hacer una invitación en vivo acá a la señorita Liz. Que ya salió su podcast ahorita. Ya, o sea, ya hace media hora ya salió. Lo vamos a ver de fijo, para no hacer la misma pregunta. Ella me copió la pregunta. Si no, vamos a copiarlo. Le vamos a decir, ¿qué es español para ti? Alguien nos dijo. Derechos de autores. Luego nos cae el copyright y nos tiran el video. No, y creo que, en resumen, no sé, los muchachos creo que también... No, en realidad, me parece algo admirable, porque sí es difícil, digamos, todo lo que has hecho sí es difícil. Y admiro que digas, es facilito, no me costó tanto. Pero digamos, sí, como lo ves como tiene que ser y no lo ves como lo imaginabas, entonces ahí es donde yo creo que la gente se la pone difícil. Es como, yo lo quería así. Pero si lo dejas que pase como tiene que pasar, al rato y obtienes lo que querías. Entonces eso es lo que admiro, esa fuerza mental de decidir, no ya, porque uno dice, bueno, voy a caminar así, ¿verdad? Y de pronto tienes que irte para allá para llegar a aquel lugar. Y muchas personas esa curva la encuentran como una traba y la encuentran como, me costó. Y bueno, sí, tal vez costó, pero tal vez porque pensaste que tenía que pasar de una manera y como no pasó de esa manera, pues lo encontraste difícil, pero si lo hubieses solo dejado, bueno, tiene que pasar así, respiro y lo tomo como es y le doy el siguiente paso, pues sí, es más fácil
digo yo mentalmente, si lo vas aceptando como es, a pelear contigo mismo porque no pasó como querías. Exacto. Claro, es lo que decía al principio de aceptar a la vida como se va presentando. Exacto, como de exacto. no estancarse y decir ya tengo o no tengo, sino de aceptarla y ver las oportunidades que se van presentando. O tú mismo ver en algo que no parece, pero es una oportunidad. Pero ir aceptándolo, o sea, no frustrarse y ver que eres capaz, que puedes hacer cosas, sobre todo viniendo desde un querer, desde algo que te gusta. Porque lo veo, o sea, obviamente lo veo en mi trabajo como profesora, pero ahora lo veo como en mi podcast, como que me vienen ideas y digo, quizás así, quizás así, o voy a preguntar a esta persona y tengo el miedo de que no va a aceptar porque es muy importante, pero al final acepta y es como, wow, esta persona y hablo porque va a venir alguien que admiro mucho, va a venir a mi podcast y Qué estoy bueno. Ay, qué Ajá, entonces no les voy a decir quién. No les doy la primicia. No, pero qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que cuando, o sea, tal vez va a sonar esta frase un poco como que todos dicen, no, pero yo creo que cuando haces las cosas desde el amor, desde el amor, desde algo que te gusta, funciona. Sí, Ya, sí. Sí. Eso creo que esa es una clave del éxito. Para cualquier evento, para cualquier cosa que quieras hacer, el amor es lo que le pones tú a las cosas y ahí va a salir bien. Ya una vez hagas las cosas con amor, Solitos van saliendo. y eso sí, yo lo aplico siempre. Sé que yo tal vez no soy el más conocido en cuanto a fotografía, pero cuando lo hago con amor me siguen llamando. Y eso lo he notado. Eso es una frase muy bonita, creo que todo se resume en amor, carisma, ser muy amable, creo que se nota también, ¿no? Claro. Y ya me puedo imaginar la clase que puedes dar. O sea, yo Sí. quisiera que mi profesora de alemán, o lo que yo tuve en ese momento, hubiera sido así. Creo que sería, como decimos, un cagón de risa nosotros, ¿no? Sí. Y eso sería... Ay, me sacaste un recuerdo. ¿Sabes qué? Desbloqueado. Ay. Desbloqueado. Sacaste un recuerdo. Resulta que, mira, como antes de mudarme, yo estaba como profesor, daba clases y las clases eran dinámicas, ¿no? Jueguitos, teníamos toda la estructura y muy dinámico y siempre habían juegos y esto y lo otro. Y las clases eran conversacionales más que todo. Entonces los estudiantes, pues entre nosotros hablábamos solo en español y así lo otro. Entonces yo, bueno, voy a buscar clases en alemán cuando ya estoy aquí en Suiza y estoy buscando clases y bueno, voy a una escuela y veo la mesa así, como las mesas como las ponemos en Costa Rica. Yo, esto se va a poner bonito y la cosa. Y no me gustaban las clases con ningún profesor porque eran gramática, tráguesela, practique. Gramática, tráguesela, practique. Y no lo lograba y yo estaba, ¿por qué no hay alguien que me enseñe como yo enseñaba? Eso es lo que yo siempre pienso, como yo digo, me siento tan bien dando la clase, me gusta cómo lo hago, que yo no iría a una clase de alemán si no es con la misma forma como yo enseño. Eso me estaba matando, de verdad. Y yo estaba, pero yo entiendo que tienes que llegar a este punto, tengo que aprender esta gramática sí o sí, pero lee. ¿Qué tal si como estás enseñándome no agarro? ¿Qué tal si yo agarro con fotos, pero no usas fotos? O agarro con audios, pero me pones videos en silencio. Pero una cosa que me he dado cuenta a propósito de lo que dices es que, porque yo tengo una amiga que tiene una escuela de alemán y da las clases de... Andrea, si estás escuchando. Andrea. Se llama Español Lo vas con a ñ. escuchar. ¿Español con ñ? Sí, ella da la clase, o sea, ella es española, pero da clases de alemán, o sea, tiene su escuela. Y hablábamos una vez con ella de que ella decía, o sea, me gustan mucho tus clases porque das juegos y todo eso, pero en mi clase dice no puedo implementarlo porque la mayoría son, o sea, la situación de la gente que está aprendiendo alemán es diferente, es como la presión de que tienes que aprobar un examen, de que tienes que hablar para el trabajo y entonces el tiempo es como que primordial, entiendo, como que tienes que ir ta. A lo Y que vinimos. en cambio, mis estudiantes lo hacen como un hobby, como ya como algo que quieren hacer, como Cero tienen presión, cero ya. estrés. Entonces obviamente los tiempos son diferentes, o sea, yo organizo la clase de manera que sea divertida, etcétera, etcétera, porque no hay una presión porque también las clases que hago para estudiantes que se preparan para un examen oficial son diferentes. O sea, sí introduzco también actividades, pero
no tanto como en una clase normal. Y yo entiendo porque son situaciones diferentes también. Pero eso no quita, o sea, yo creo que en todo caso, de todas formas, se podría siempre meter actividades. Sí, eso yo siempre sentí que siempre en la clase que estábamos, como que yo sentía que se podía hacer algo ahí dinámico, pero no se elegía, no era opción. Y por eso es que, bueno, yo probé muchas clases en línea y todo. Y bueno, al final aprendí a la fuerza, ¿no? Un poquito. Pero así nunca disfruté, nunca he disfrutado, para no dejarlo en pretérito, ¿no? Puede ser que en el futuro. Nunca lo he disfrutado por eso mismo. Y entonces, bueno, ahora se me va a hacer un poquito de tiempo, entonces voy a volver a hacer clases de alemán y eso. Pero sí, eso sí fue algo que no me gustó cuando recién me mudé, que yo estaba buscando clases y no estaban dando, no entraba. Entonces tenía que yo buscármelas y bueno, obviamente como siempre, hay que buscarse unos las maneras o adaptarse a como es, y también me tocó adaptarme a como es, y dije, bueno, si es así, pues llego a la clase y es así. Pero me costó llegar ahí. Aquí preguntan que cómo se llama la empresa tuya. Mi escuela, Mercedes Español. Mercedes Español. Mi escuela se llama Mercedes Español y mi podcast Zurich en español. Exacto. Son dos Para cosas recordarles. diferentes porque hay gente que confunde y piensa que es una sola. Te contactan por ahí también, a veces, como, quiero una clase, pero por el podcast. ¿O qué? No. Me pasó recién con una amiga que pensó que el podcast era parte de la escuela. Ok, ya. Bueno, igualmente vamos a estar poniendo tus redes sociales. Eso, cuando salga el resubido, ahí va a salir todo. Nada, agradecerle también a la gente que se conectó hoy, a toda la familia tuya, Saludos. Amigos en Ecuador, en Berlín, en Japón, en todo el mundo. Lo que Porque sea, los escuchan en todo el mundo. Exacto, lo que sea donde nos escuchen. Muchas gracias por dejar su comentario también. Aquí van a estar saliendo aquí abajito. Van a salir las redes sociales de cada uno, también del podcast, y que nos escriban, déjenos un comentario, un corazón, un fueguito, un me lo trocutaste o lo que sea, y que nos dejen ahí. Al final la idea es eso. Y las banderas, ¿de dónde nos están? Y las banderas, banderitas sí de señor. España. Sí señor. Y nada, nuevamente agradecerte por este espacio. Sí. Es que si seguimos aquí, podemos seguir toda la noche. Seguimos hablar. hablando, y a mí se me acordó algo y Sí, no, por eso, podemos seguir hablando. Por eso el podcast se llama Hablando Pura Paja. ¿Por qué? Porque se nos puede ir la mano y vamos ahí. Y gracias. Y esto fue todo por hoy. Nuevamente, Mercedes, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden seguirnos, suscribirse, darle like y Dejarnos su comentario. dejarnos su comentario. comentario. Hasta luego a la gente de YouTube y Twitch. Muchas gracias. Gracias. Gracias.